de la piel. Ahí están, constituyendo muchas membranas durísimas que tienen que ser resistentes a la tracción en el ligamento periodontal, en el periósteo, en el pericondrio, en las meninges los encontramos, ¿no? Formando este tejido conjuntivo denso. Y no te olvides en la dermis de la piel. Sí, señor. Ahí está. Después hablábamos de estas células que ya las conocemos, la célula mesenquimal que originará a todas las células especializadas, diferenciadas. Hemos hablado que puede originar a las células del hueso, los osteocitos. Primero los osteoblastos, luego los osteocitos. Estamos hablando de células que van a ser los fibroblastos, importante, los adipoblastos, los condroblastos, ¿no? Que se originarán a partir de la célula mesenquimal. Y por supuesto también la sangre, las células de la sangre, todo lo que van a ser células emigrantes, pero están en la sangre, desde los eritrocitos, que no son consideradas verdaderas células, porque no tienen núcleo. Esa es la única excepción. Los eritrocitos, hematíes, glóbulos rojos, o mejor, rubrocitos, que es un término mucho más apropiado para referirse a los glóbulos rojos, no tienen núcleo, por eso no son considerados células. ¿De acuerdo? Sí tienen cuando se están formando en la médula, pero una vez que salen a la circulación, salen sin núcleo. A pesar que hemos dicho que existe un 1% de eritrocitos que salen con núcleo, pero que ya no se los llama eritrocitos, se los llama reticulocitos. Reticulocitos. Entonces, pregunta, ¿no? ¿Cómo se denominan a los eritrocitos en el 1% o menos del 1% que están circulando y tienen núcleo? Reticulocitos. Y después todas las células, desde la célula unidad formadora de colonias, que es la célula madre, que se origina de la mesenquimal, formará la serie linfoblástica, monoblástica, eritoblástica, los granulocitos, los agranulocitos, todas las células, ¿no? Así es, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, todas estas células que se forman a partir de esta célula mesenquimal madre. Y además, un grupo de células que se va a llamar el sistema monocítico macrofágico, ¿no? Células que van a corresponder a hacer fagocitosis en todos lugares. Eso también habíamos mencionado, ¿no? Y habíamos dicho, cuando los monocitos se transforman en otro tipo de células y entran al conjuntivo, se llaman macrófagos. O pueden ser también los histiocitos, si están en los epitelios, en el vaso, en los ganglios linfáticos. Y habíamos hablado entonces que hay otras células que también son especializadas en fagocitar. En el hígado, las células de Kupffer, en el pulmón, las células de polvo, en el sistema nervioso central, la microglía. En fin, hemos hablado de todo este sistema. Miren, hemos recorrido bastante y ahí está ese tejido conjuntivo fibroso denso, ¿verdad? Con fibras colágenas abundantes. Pero hay otro tejido conjuntivo, menos ostensible, así tan marcado, inclusive con la tinción universal, el tejido conjuntivo laxo. La palabra laxo significa de relleno, ¿no? Parecido al agua, habíamos dicho. Y este tejido se encuentra por debajo del epitelio, pero es una pequeña y finita capa de tejido conjuntivo laxo, que la hemos denominado inclusive capa papilar de la dermis. Y es puro tejido conjuntivo laxo. El tejido conjuntivo laxo está rellenando espacios entre órganos y órganos y se caracteriza por ser más celular. Sí tiene fibras, sí tiene MEC, todo aquello, pero es más celular, menos fibras tan ostensibles como el denso. El que ya no es denso. Tiene fibras, sí, de tipo 2, 3, 5, 7, en fin, más delgaditas, pero las células son las que más van a destacar. ¿Y qué células? Fibroblastos, fibrocitos, ¿verdad? Por ahí puede haber algunos adipocitos, tal vez, pero la mayoría van a ser células también emigrantes, ¿eh? Dentro de ellos hemos ido mencionando a los neutrófilos, los basófilos, en fin, todas estas células van a estar acá presentes. Y hay algunas otras células que se especializan, ¿no? En vez de ser basófilos, sí, basófilos, hemos hablado de aquellas células que tienen características de producir también gránulos, mediadores químicos, heparina, histamina, serotonina, así lo habíamos mencionado, que vienen a ser que otras células, ¿se acuerdan ustedes, chicos?
mastocitos, ¿sabes? Eran los mastocitos, o células cebadas, ¿no ve? Células cebadas. Pero también hay los plasmocitos, o células plasmáticas que se parecen mucho a los linfocitos que producen sustancias de inmunidad, ¿no? Inmunoglobulinas, que son proteínas. Y ahí está, tiene vasos sanguíneos, en fin. El tejido conjuntivo laxo entonces tiene esas características, a diferencia del denso, que tiene muchas fibras colágenas del tipo 1, gruesas estas. En cambio estas otras son más delgaditas y más predomina las células. En segundo lugar el MEC, la sustancia fundamental amorfa, pero también tiene fibras, eso es importante. Ahí está, hemos visto, es una continuación en realidad. Aquí estaría el epitelio, un poquito de laxo, y el denso es el más majestuoso por ahí. Aquí también hemos visto el tejido conjuntivo denso y regular, ahí está. Y en lo que hemos dicho, si bien esta es la dermis, por debajo hay tejido graso. Y habíamos mencionado lo que llaman en anatomía el tejido celular subcutáneo. ¿Se acuerdan? En anatomía dicen tejido celular subcutáneo, que está debajo de la piel. Y es cierto, para nosotros viene a ser la hipodermis, en vez de tejido subcutáneo, todo eso. En histología se llama hipodermis porque está hecho de pura grasa. Es el panículo adiposo que muchos también llaman. Y es tejido conjuntivo adiposo blanco, ¿no? Es un tejido ya especializado. Dentro de los tejidos conjuntivos, porque hemos dicho este tejido conjuntivo adiposo sirve para proteger a muchos órganos que no tienen esqueleto de hueso, da mucho más calor, más resistencia. Hemos hablado de todo aquello, tiene una sola gotita de grasa, el núcleo está en la parte externa. ¿Se acuerdan? ¿No? Todo eso ya hemos hablado, ahí está. Pero también habíamos dicho, existe otro tipo de tejido conjuntivo adiposo en los niños, el pardo, que tiene muchas gotitas de grasa, el que da más calor. Hemos hablado de todo eso, ¿no? Ahí está. Estamos haciendo un repaso. Y aquí tenemos otro tejido conjuntivo que quizás no lo he puesto mucho énfasis, pero quiero hacerlo. Este es el tejido, escuchen bien, tejido conjuntivo denso, escuchen, regular, modelado. O sea, ya no es el irregular que veíamos a las fibras colágenas andando por todo el lugar. No, ahora están ordenaditas las fibras colágenas, miren, capa tras capa, todos paralelos entre sí. Este es un tejido conjuntivo denso, regular, donde tiene fibras colágenas de tipo 1, gruesas, pero también tiene del tipo 4, del tipo 5, no hay problema. Pero ante todo es un tejido conjuntivo denso, regular, para diferenciarlo del irregular, donde estaban entremezcladas las fibras. Aquí no, las fibras se han puesto paralelas entre sí, y es típico de dar ejemplos del tejido conjuntivo regular o modelado. Por eso se dice al tejido conjuntivo regular modelado, al irregular se lo llama no modelado, ¿no? Este sí, está modelado. ¿Por qué? Porque constituyen esencialmente todos los tendones, todos los ligamentos de nuestro organismo. ¿Qué es un tendón? Para un poquito recordarles, no es nada más que ese tejido conjuntivo, lo que a veces ustedes mal lo llaman, al preparar un platito con carne, nervios, lo dicen, no son nervios, sino son tendones que unen el músculo al hueso, son como unas cuerdas gruesas, no son nervios, son tendones, y más delgaditos son los ligamentos, donde las fibras colágenas se ponen todas paralelas entre sí. ¿Por qué se ordenan? ¿Para qué? Para que sean resistentes a los estirones, a los estiramientos. El tendón de Aquiles que tenemos aquí atrás, que muchos jugadores de fútbol a veces se rompen, está hecho de este tejido conjuntivo denso, modelado. Antes mi profesor, que debe estar por ahí escuchándome en el cielo, mi gran amigo, el doctor Fermín Fútbol, diría tejido conjuntivo de haces paralelos. Él decía así, de haces paralelos. Pero bueno, ya pasó el tiempo, ahora por eso lo conocemos como tejido conjuntivo denso modelado, ¿no? Modelado. Regular, ¿verdad? Que en el examen parcial puedo ponerles, son considerados tejidos conjuntivos densos, regulares,
excepto uno, así puedo ponerles, ¿no? Podría poner inciso A, tendones, inciso B, dermis de la piel, inciso C, ligamentos, inciso D, todos, inciso E, ninguno, excepto ¿cuál sería? La dermis de la piel, pues chicos, si ese es irregular, todos valen, ¿no? Pero menos el otro, ¿no? Así es. Algo más para decirles del tejido conjuntivo denso de los tendones y ligamentos. Los fibroblastos se ven alargados, miren, así. Y se disponen paralelos también en hileras. Si aquí están fibras colágenas gruesas, digamos, los fibroblastos, ¿qué van a hacer? No les queda más que alinearse, estar en esos espacios. Y ahí se ponen en hileras los fibroblastos, ¿no? Entonces, en el tejido conjuntivo denso, regular, de los tendones de los ligamentos, los fibroblastos también se encuentran alargados y en líneas, miren, entre las fibras intercolágenas, ¿no? Entre las fibras, ahí se van a disponer las fibras colágenas. Perdón, los fibrocitos, ¿no? Los fibrocitos y los fibroblastos. No les queda otra, no van a estar por aquí y por allá como el tejido conjuntivo denso y regular, no. Estas se ordenan, al ver que están ordenadas las fibras, las células que van a hacer, uy, no nos queda más este espacio y ponernos en líneas, ¿no? Así es, ¿se dan cuenta? Entonces esos son los tendones. Ahora es un tejido ricamente vascularizado, claro, como todo tejido conjuntivo. Es más, como hay más predominancia de fibras colágenas, están envueltas de unas membranas así. A ver, si yo hiciera un corte con la cuchilla de manera transversal, porque este es corte longitudinal, ¿verdad? Pero si yo hiciera un corte transversal en el tendón, en el ligamento, mis queridos amigos, ¿cómo observaría? Observaría así, las fibras, ¿no? Las fibras cortadas en forma transversal, ¿no? Y los fibroblastos entre medio de las fibras. Pero aquí hay que entender algo interesante, que están envueltas por un tejido conjuntivo, diremos casi de naturaleza laxa, que se llama el endotelio. Endotelio. Y todo el tendón o ligamento están envueltas en un tejido conjuntivo que se llama el peritenio. ¿Qué te parece? Entonces hay endotelio y hay peritenio, ¿no? Al margen de las fibras colágenas que son paralelas. Así entonces vamos a entenderlo nosotros. Ahí están las fibras colágenas, los fibroblastos, fibras colágenas, y aquí adentro está envolviendo entonces el endotelio, que es tejido conjuntivo, a veces fibroso, a veces laxo, pero más es, digamos, de naturaleza fibrosa, que tiene vasos, son los que van a nutrir y oxigenar. ¿De acuerdo? Ahí está el adiposo que hemos hablado tanto, el tejido conjuntivo de grasa blanca, ¿verdad? Especializada. Ya es hablar mucho de eso. Después, hemos dicho que el tejido adiposo también está formando parte del tejido, como digamos, conjuntivo denso y regular. También lo podemos encontrar en la médula ósea, el tejido adiposo, ¿no? El tuétano famoso que se llama la médula ósea, que forma ahí los elementos formes. En el adulto va a ir disminuyendo, porque va a ser reemplazado por tejido adiposo, ¿ya? Bien, ahí está un poquito de las fibras colágenas. Y bueno, estos son parte de las fibras musculares, no nos vamos a meter con ello. Lo que tengo aquí son también fibras musculares, pero están envueltas por tejido conjuntivo, ¿no? Así, y eso se llama el endomicio, el perimicio, que son tejidos conjuntivos, que también rodean a las fibras musculares y le dan vascularidad. Y por último, para hablar, ya terminando este repasito, y vamos a entrar a otro tejido, el tejido conjuntivo reticular. ¿Por qué hemos dicho tejido conjuntivo reticular? Fibras. ¿Qué fibras? Reticulares. Y estas fibras reticulares constituyen el esqueleto, el estroma, habíamos dicho, ¿no? Y en vez de decir son los fibroblastos los que producen, sí producen, ¿no? Pero se los conoce más como células reticulares. Ahora el nombre, en vez de decir fibroblasto, vamos a llamar célula reticular. ¿Listo? ¿Me entienden? Es como
qué sé yo, pues el Francisco en la casa es Francisco, en su casa, es el mismo muchacho. Viene a la facultad, le vamos a decir Panchito, ¿no ven? Es el mismo muchacho, pero ya, con otro nombrecito, no sé qué le dirán también. La enamorada le puede decir el papucho, no sé, qué sé yo, ¿no? Pero ya está, se cambia de nombrecito, ¿no? Pero es el mismo, ¿verdad? Entonces, en el tejido conjuntivo reticular, los fibroblastos se van a conocer como reticulocitos, ¿ya? O células reticulares, que van a producir fibras de reticulina abundante. Miren, es como un esqueleto, un estroma, donde ahí adentro están atrapados los linfocitos. El tejido conjuntivo reticular, por lo tanto, lo vamos a encontrar en el hígado, como ejemplos, en el ganglio linfático, en el bazo, ¿no? Ahí están. Prioritariamente, este tipo de tejido conjuntivo reticular. La palabra reticular viene de las fibras de reticulina, y las fibras de reticulina eran las del subtipo 3, ¿se acuerdan? De colágena, no se olvidan nunca más. Ahí está. Entonces ahí tenemos, y después hemos hablado del tejido conjuntivo. Este es de esta partecita, lo hemos tomado de un libro. Es el tejido mucoso gelatinoso, uno de los embrionarios, ¿no? Y ya. Ay, qué carajo. Y vistos a mayor aumento, se parece tanto al tejido mesenquimal que es difícil de decir cuál es el gelatinoso y este o el mesenquimal. ¿Qué estoy observando? Porque tiene igual células madre pluripotenciales, ¿se acuerdan? Estrelladas, con fibras muy delgaditas colágenas que se llaman precolágenas. Allá, ¿no ve? En vez de decir colágenas, vamos a decir precolágenas. Algunos lo han llamado protocolágenas, porque son las primeras etapas de formación de fibras, por lo tanto, son más delgaditas, no son tan gruesas como las del tipo 1, ¿no? Ya hemos visto también esto. ¿Qué más podríamos ver? Otra vez el tejido conjuntivo reticular, ¿no? Ahí está. O en esta vez podemos mencionar a otro tejido que no lo he mencionado, que es el tejido conjuntivo elástico también. Y el tejido conjuntivo elástico, que es lo último que voy a mencionar, es un tejido conjuntivo donde predominan las fibras elásticas. Las fibras elásticas no son colágenas, cuidado con confundirse, no. Ya no tienen colágena, ya no tienen moléculas de tropocolágena, más bien tienen aminoácidos que formarán proteínas y van a formar preelastina. Moléculas de preelastina, y las preelastinas van a formar la elastina cuando se completen todas las proteínas. Y en nuestro organismo constituyen tejidos elásticos. Muy pocos tejidos elásticos tenemos. ¿Dónde tenemos tejido elástico? En el ligamento suspensor del pene en el varón. Ahí está. Es elástico. Es como un verdadero elástico. El ligamento nucal es tejido conjuntivo elástico, ¿no? El ligamento nucal, también tejido conjuntivo elástico. Y hay otros tejidos donde haya elastina. Elastina la podemos ver pues en el cartílago elástico, asociado al cartílago elástico que vamos a hablar hoy día, que tiene mucha fibra elástica, pero para poner un corolario, algo destacado del tejido conjuntivo elástico, forma parte de la pared de las arterias, hemos dicho. ¿Se acuerdan? En las arterias estaría el tejido conjuntivo elástico. Bueno, ya he terminado esto. El tejido conjuntivo elástico que forma la pared de las arterias. Por eso se puede percibir el pulso, habíamos dicho. ¿Se acuerdan? ¿No? Gracias a que la sístole, el vaciamiento, en el latido cardíaco que sale de la sangre, nosotros podemos observar este tejido elástico. Entonces, por excelencia, como ejemplo, siempre vamos a poner a la pared de las arterias que tiene tejido en la íntima, en la media. Ahora, en la pared de las arterias, ¿quién produce las fibras elásticas? Las células musculares lisas. Entonces, no es propiedad de producir fibras siempre de los fibroblastos o fibrocitos. También pueden producir fibras las células musculares. Y en este caso, en las arterias. La pared está llena de fibras elásticas. Y lo vamos a observar hoy día en el laboratorio. Estamos ahí, tenemos un corte de arteria, de aorta, para ver las fenestraciones que tienen ondulantes de fibras elásticas. No te olvides, la pared de las venas tendrá elastina, no tiene. Las venas no la tienen.
¿Listo? Las únicas que tienen son las arterias, y especialmente las arterias de gran calibre, como la arteria, la carótida externa, la carótida interna, la arteria aorta abdominal, la arteria subclavia. Estos grandes vasos sanguíneos tienen mucha elastina, ¿de acuerdo? Al margen de los otros ejemplos que damos. Y bueno, ahí está, queridos amigos. Hemos visto todo tejido conjuntivo, no nos falta nada, hemos visto absolutamente todo. Desde la composición química, todo. Ingresamos a otro tema. El conjuntivo ya está, ha sido un tema bastante largo porque hemos visto subtipos de tejido conjuntivo. Pero ahora vamos a ver el tejido conjuntivo, entre comillas, especializado. Y entre los tejidos conjuntivos especializados veremos en esta oportunidad al cartílago, y la próxima clase estaré explicando el hueso, el tejido óseo, ¿listo? Bien, vamos a empezar hablando del tejido cartilaginoso. Cartílago. Tiene características muy particulares del cartílago. Ahí está. Tejido cartilaginoso o también cartílago, si quieren así, no hay problema. Es un tejido más o menos rígido, parecido, a la rigidez, aquí está, de este peine. Parece un plástico, así, a esta rigidez tiene. ¿De acuerdo? Para que se ubiquen más o menos, ¿no? ¿Cuál rigidez tiene? No es blando, tampoco es pétreo como el hueso, duro, pero sí tiene una ligera dureza, pero es así, esta consistencia del plástico. ¿Listo, chicos? Tengo que mostrar mi peinecito para que me creen se ubiquen. El tejido cartilaginoso también es parte del esqueleto. En muchos órganos constituye el esqueleto. Ejemplo, en el septum nasal, el tabique, las alas de la nariz están hechas de cartílago. El pabellón auricular, muchos conductos como el conducto auditivo externo está hecho de cartílago. La tráquea que lleva el aire a los pulmones siempre está abierto. Es un tubo que está abierto. ¿Gracias a qué? A que tiene anillos de cartílago. ¿Listo? Se mantiene permeable. Porque en lo contrario se colapsaría, sí. Para que me entiendan qué es colapso, es cuando un globo, después de inflarlo yo, el globo lo desinflo, porque el chiquitito nos dice, desinfla, no quiero globo. Así desinflamos. Y se pegan las paredes, ¿no? Difícil de despegar o no. Eso se llama colapso, ¿me entiende? Eso es el colapso. ¿Listo? ¿Se entiende, no? Disculpen que utilice ejemplos tan infantiles, pero creo que eso nos va a ayudar a entendernos bien. Ese es un colapso. Entonces, estos tubos que tienen que estar permeables, abiertos, tienen como esqueleto cartílago para que se mantenga abierto y pase el aire tranquilo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, parte del esqueleto. La epiglotis que tenemos acá, que es una lengüetita que tapa la tráquea cuando ingerimos alimentos y pasa directo al esófago, y cuando entra aire se levanta para entrar el aire, así, ¿no? Es también hecho de cartílago elástico, miren. Entonces, el cartílago elástico en nuestra vida está formando parte de las articulaciones, las superficies articulares. No se me duerman por ahí. Estoy siendo muy aburrido, creo, no sé. Bueno. Estoy aburrido, ¿cierto? Bueno, entonces, estas superficies articulares tienen que soportar un peso. Miren, yo estoy parado aquí y yo peso más de 90 kilos. ¿Verdad? Entonces, mis superficies articulares, los huesos se dañarían si no tuviera cartílago en las superficies, ¿no? Ahí está el cartílago para darle mayor amortiguación entre las vértebras que tenemos en la columna, las cervicales, dorsales, todas esas cosas, coxis, hasta llegar al coxis, ¿no? Todo eso, están ahí, entre medio de ellas, cartílago. Y así es. El cartílago entonces es parte de nuestro esqueleto y es un tejido que soporta presiones, tensiones, resistente, en fin, a la presión, ahí está. Es más flexible,
se la conoce como resiliencia. A ver, para que entiendan qué es resiliencia. Alguna vez, bueno, en la almohada de espuma, de lo que sea, usted pone su dedo y al poco rato la almohada ¡plum!, recupera su posición, ¿o no? Una esponjita, le ponen el dedo, se hunde y luego ¡pum!, vuelve a su lugar. Eso se llama resiliencia, ¿ya? ¿Listo? ¿Me entienden? Entonces en el cartílago se presiona, digamos que estoy parado unas 2 horas, se comprime y luego me voy a sentar porque ya me he cansado y no estoy aquí ya 3 horas parada en la cola del banco, qué desgracia, así estoy mirando, ¿no? No puedo cambiar mis dólares. Pero sentate un ratito. Nos vamos a sentar, ahí sí tiene una acera, no importa, nos sentamos y el cartílago recupera su posición. Es resiliente, ¿ya? ¿Se entiende? Con estos ejemplos tal vez me entiendo, medio mis ejemplos también. Esta característica se debe a la presencia y disposición espacial de los componentes amorfos, la sustancia fundamental amorfa y fibrilares en la matriz. Como todo buen tejido, el cartílago es tejido conjuntivo, tiene todo igualito. ¿Qué hemos dicho que tiene tejido conjuntivo? Células, fibras, sustancia, el matriz extracelular, todos. El cartílago es muy especializado y vamos a ver que la disposición de estos componentes es muy particular en el cartílago. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a hablarles. ¡Qué feo! Funciones del cartílago, ahí está, algunos ejemplos. Sirve de soporte y sostén a los tejidos. Claro, pues, si ustedes tienen que soportar, ¿se lee bien o está bien chamuñero? ¿Cómo es, chicos? Chamuñero, díganme nomás, pues ya. Lo voy a hacer mejor. Permite la permanencia de la luz. ¿Cuál? ¿De la luz oral? No, luz se llama el hueco que tiene muchos tubos como la tráquea. ¿Listo? Observa la luz de este tubo, decimos, ¿no? Ahí está, ¿no? El hueco. No siempre es la luz oral, así cuidado que entiendan que la luz, no, nada. La luz quiere decir, permite estar abierto estos tubos, ¿ya? Listo, ¿no? Que no esté colapsado, ¿de acuerdo? A eso se llama. Algunas cavidades de algunos órganos huecos, pues en nasales, la vegetal, claro. Mi nariz se colapsaría, perdonen que me saque la mascarilla, no debería hacerlo. Se podía colapsar así mi nariz, no, pero se mantiene abierto. Mis fosas nasales, los huequitos de las fosas nasales, perdonen que diga huequitos, las cavidades nasales, porque ahí hay cartílago, ¿me entienden? Por mucho que yo apriete la nariz a veces, ¿no? Para sonar el moquito, la mucina que hemos dicho, ¿no? Entonces, permite abierto. Hay una luz permeable, se puede decir, ¿no? ¿Listo? Permeable quiere decir que está abierto. La luz está abierta de este huequito, ¿ya? ¿Sí me entienden, no? ¿Cómo es? Que así digan, pues. ¡Hasta juventud! ¡Ay, maestro! Ya. Reviste ciertas superficies óseas que ponen en contacto con otros huesos, claro, el cartílago. Y cuando hay enfermedades como las artritis, el reumatismo, las artrosis, el cartílago se daña y empieza el desgaste hueso con hueso, ya no queda cartílago ahí. ¿Se dan cuenta? Esas son enfermedades, mis queridos amigos. Mientras tanto que exista cartílago, estamos capos para seguir, ¿no? Moviéndonos, no nos duele nada, ¿verdad? Eso es lo lindo. Ya está. Constituye el soporte del esqueleto en el embrión y en el feto, ¿cierto? En realidad va a ser un modelo. Todo lo que va a ser huesos largos, tibia, peroné, cúbito, radio. ¿Qué más hemos dicho? Todos los huesos, incluso hemos dicho bromas, ¿se acuerdan o no? ¿Cuál es el hueso que tiene la temperatura media? La macana no sabe anatomía. La tibia, hemos dicho, la tibia. Esta pregunta la hemos hecho al doctor Pico y no sabía, le hemos aplazado. Nos dice, ¿cuál es el hueso que tiene mayor cantidad de agua? No sabía. El húmero, le hemos dicho. El húmero.
¿Cuál es el hueso que al tocarlo emite ondas sonoras? Ondas sonoras al revés. El radio le hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es el hueso que se rompe rápido? La rótula, dice hijita, la rótula. Ya, lo pararemos ahí. No vamos a estar aplazados en obesos. Vamos a parar un poquito de despertar porque estaban durmiéndose ya. Pero en verdad le preguntas al doctor Tito, ahora ya sabe. Así el doctor Tito se siente así, ¿no? Entonces se enojó. No se enojó, es un buen amigo. Buenísimo amigo. Entonces sirve de molde. Donde va a ser huesos largos, lo primero que aparece es cartílago. Él es como el arquitecto, dice, va a tener sus epífisis, sus diáfisis, así el huesito, ¿no? Entonces diseña la forma que va a tener el hueso y luego es sustituido, no se transforma nunca, ¿ya? Es sustituido el cartílago por el hueso, por el tejido óseo. Así es. Entonces constituye el molde para formar huesos. Listo, así podríamos decir. Ahí está pues, dice como molde también, ¿qué estaré hablando yo? Es un tejido que en el individuo adulto tiene distribución restringida, sí pues, no es puro cartílago en nuestro organismo. Cartílago existe, pero en ciertos sitios nomás, ¿no? Así es. En el embrión constituye totalmente el sistema esquelético, ya. En ciertos peces, como los condritis, peces cartilaginosos, integra a los individuos adultos de manera que definitiva la totalidad de su esqueleto. Bueno, si es pez tendrán puro cartílago, nosotros no tanto, ¿no? Ya. ¿Qué propiedades tiene? Histológicas, por supuesto. El cartílago. Ya va a ser tan rapidito. Que no podía abrir la puerta ahí arriba, no sé qué pasa, se ha trancado. No estaba ahí. No sé qué sucedería, la porterita creo que no lo ha cerrado bien, así está duro. A 25 creo que ya. Propiedad. Es un tejido que carece de irrigación e inervación. Esto tiene de especial el cartílago. El tejido cartilaginoso, si cortas con cuchillo, con un bisturí el cartílago, no va a sangrar. Porque el cartílago, la mayoría masa cartilaginosa, no tiene vasos sanguíneos, no tiene linfáticos, no, o sea que es igualito que el epitelio, así. No, es algo especial. El cartílago, si bien no tiene la masa cartilaginosa, vasos sanguíneos, todo eso, pero tiene una cubierta, una membrana de tejido conjuntivo denso, fibroso y regular, que se llama pericondrio. Pericondrio. ¿Qué quiere decir condrio? En otras palabras, ¿qué es condrio? A ver, escúchenme. ¿Qué es condrio? Es cartílago. ¿Listo? Igual a cartílago. Perdón, pero si quieres sacar la bolsa acá, vete aquí. Pero claro, si no me va a sacar a mí y después la cosa, así este era el gordito que nos daba cosas. Después me han sacado por Facebook. Me han sacado pues en el Facebook, doctora, no te dando clases. Y yo, ¿qué años sería me habían sacado ahí? Se han acordado de mí mis alumnos, mis exalumnos. Entonces, el tejido cartilaginoso mismo en sí no tiene vasos sanguíneos, no tiene linfáticos, no tiene nervios. ¿Dónde están sus vasos sanguíneos? En una capa poderosa de tejido conjuntivo fibroso denso que le rodea al cartílago, llamado pericondrio. Pericondrio. Entonces, desde esta membrana, y escuchen bien, por difusión, ¿y qué es la difusión? No es nada más que el paso de las sustancias nutricias de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. ¿Se acuerdan o no? Cuando dijimos, si este vale un perfume caro francés en una botellita chiquitita y de pronto lo suelto, se rompe. Ahí estaba concentrado el perfume, ¿no? Y al poco de unos 5 minutos van a oler los últimos allá que están.
No hay alumnos, ¿no? Pero si estuvieran allá al último, en unos 3 minutos dirían, oye, ¿y de dónde viene ese olor tan riquito de ellos, no? ¿Sí o no? No siempre son olores, es decir, pasa de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. ¿Listo? Eso es difusión. Entonces, ¿qué diría yo de la difusión de los nutrientes? Que pasa de un lugar de mayor concentración, es decir, del pericondrio al cartílago por difusión. En el epitelio era a través de la membrana basal, pero ahora en el cartílago ya no hay membrana basal, ¿no? Porque es conjuntivo. Ay, madrecita, está claro el celuche. Wow. ¿No? Por difusión ingresan nutrientes y oxígeno. Por lo tanto, podemos decir que el cartílago está provisto de buena vascularidad desde su pericondrio, pero por difusión al tejido cartilaginoso. Oye, ¿qué otra función para irnos? Ahí está, carece de irrigación, inervación y linfáticos también, no tienen linfáticos. Suple esta ausencia una cubierta de tejido conjuntivo llamada el pericondrio. Este te lo voy a poner en como parecido. Que rodea el cartílago membrana conjuntiva ricamente vascularizada e inervada. ¿Qué será del cartílago? Llamado fibrocartílago. ¿Tendrá pericondrio? ¿Será que Carmen Lucía seguirá amando a Pedro Angelino? ¿O se interpondrá la Laura eterna que hace maldades? Eso lo veremos en el próximo. Che, no hay ninguna pregunta de tejidos conjuntivos que estamos hablando. ¿Cartilaginoso? Hasta que sí. Nada. Son los capos, ¿qué voy a hacer? Chicos, entonces, a ver, ¿cuándo nos vemos ahora? El martes, ¿no? El lunes es feriado, hay que dormir, ¿no? Concentración total a dormir. Y el miércoles, el martes damos nuestra clasecita, vamos a avanzar cartílago y luego el miércoles nos venimos a dar nuestra clase. ¿Listo? Chao chicos, que les vaya bien.